si hacen distinción al respecto. Pasamos por un presupuesto basado en resultados a través de una gestión financiera y auditoría adquisiciones. Quisiera decir que no solo es un presupuesto de expresiones monetarias, también, también estaríamos evaluando un presupuesto en materia de acciones y resultados, ¿no? Que son los programas con sus metas. Y para ello tenemos la gestión de programas y proyectos. Finalmente, monitoreo y evaluación para poder darle seguimiento, atender posibles desviaciones, incumplimientos o rebaso de metas, que también esto llega a ser muy recurrente en la gestión pública. Y con esto estamos generando confianza, estamos generando valor público, toda vez que pues por ahí se escuchan voces a veces pues no muy informadas, otras desinformadas, otras malversadas, que en el gobierno no se hace nada, que la admisión pública no hace nada. No, nosotros no medimos toneladas, ni kilos, ni litros, ni cosas así en cuanto a remuneraciones de ganancia, de renta en términos de mercado. Nosotros generamos valor público. Cada que una patrulla hace un recorrido, cada que pasa el camión recolector de residuos, eso es generar valor público. Eh, entonces, es nuestro esquema en general. Y bueno, pues aquí pues hasta aquí la presentación y dejaría en el uso de la palabra a mi compañero, el licenciado Carlos Juárez Sánchez. Charlie, por favor. Doctor, muchas gracias. Buenos días, no, tardes ya a todos. Buenas tardes también a las personas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Pues con este preámbulo que usted ya ha dado, me parece muy importante comenzar con una pregunta y la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué evaluamos y por qué lo hacemos de la manera en que lo hacemos? Y parte de las respuestas a estas preguntas pues, tienen que ver con la investigación que emprendimos. En efecto, usted ya mencionó cuáles son los antecedentes que impulsó directamente el Banco Interamericano de Desarrollo a inicio del milenio para la consolidación de la gestión para resultados. Aquí en México, la gestión para resultados llega a través de un pilar muy concreto, que es el de presupuesto por resultados, y me refiero al año 2006. De 2006 a 2012 hubo una serie de reformas que permitieron que la gestión para resultados cobrara forma en nuestro ámbito. Si me apoya con la siguiente lámina, por favor. Ah, este es un esbozo de lo que estamos comentando, particularmente dos de los cinco pilares de la gestión para resultados no tenían bases institucionales previas a la implementación de estas reformas en el marco de la gestión para resultados en el desarrollo. Concretamente es presupuesto por resultado y sistema de evaluación del desempeño. Y aquí tenemos una recopilación de lo que hemos integrado en este trabajo. Y en el caso particular de gestión para resultados, pues tenemos que, si bien se implementó a partir del año 2006 a nivel federal y fue escalonando en los ámbitos subnacionales, pues fue hasta el año 2012 que podemos identificarlo dentro del contenido de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La reforma del 12 de noviembre, pues permitió que tanto entidades federativas como municipios se apegaran y se ciñeran a dicho modelo. Un dato que traigo aquí para compartir es que del año 2009 a 2015 la federación otorgó cerca de 3.897 millones de pesos para la implementación del modelo. Suena mucho, suena poco, realmente depende de, pues, de los financiamientos a los que fue destinado este presupuesto. Ahí cabría la posibilidad de generar otro tipo de investigaciones, pero no es el caso de la presente investigación. Y en el segundo pilar, que no partía de bases institucionales, es seguimiento de evaluación. En ese sentido, a partir del año 2004 podemos identificar algo muy concreto, que es que se crea el Coneval por conducto de la expedición de la Ley General de Desarrollo Social, y posteriormente en el año 2006 entra en funciones la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Por qué es importante este antecedente? Porque en ambos documentos se establece una facultad que tiene Coneval para llevar a cabo las evaluaciones. En tal sentido, está cobrando forma la parte de evaluación, sin embargo, haría falta un elemento todavía por considerarse que llegaría de la mano con la Ley General de Contabilidad del año 2008, me refiero concretamente al PAE.
con la siguiente, doctor, por favor. ¿Qué es el PAE? El Programa Anual de Evaluación es una obligación que tienen los tres ámbitos de gobierno para llevar a cabo un esquema sistemático de evaluación. En ese sentido, tenemos aquí identificados 6 posibles ramificaciones sobre las que puede actuar concretamente el gobierno municipal para evaluar. En ese sentido, tenemos el diseño, que aplica invariablemente a programas de nueva creación. Eh, por ejemplo, en el caso de los programas de bienestar que surgieron en el año 2018, de la anterior administración, todos, sin excepción, pasaron por este tipo de evaluación, una evaluación de diseño. El desempeño alcanzado junto con aspectos específicos, es decir, la evaluación 2 y 4, son evaluaciones denominadas de desempeño. Estas nada más van a identificar que lo que se programó fue lo que se hizo y no tiene mayor alcance. Una evaluación de procesos es una evaluación que se aplica directamente a los manuales de procedimientos y cómo es que están operando los programas presupuestarios, si están apegando o si están teniendo la efectividad que dicen tener estos manuales. La evaluación de consistencia de resultados es una evaluación que toma un poco de cada uno de las anteriores y que nos permite identificar en el módulo de planeación, de finanzas, de población atendida, si se está cumpliendo lo proyectado por el programa. Y finalmente, la evaluación más compleja de todas es la evaluación de impacto, que esta lo que va a permitir identificar es cuáles son los efectos del programa si no se hubiera llevado a cabo, es decir, cómo hubiera afectado al grupo objetivo o el área focalizada de impacto del programa si no se hubiera llevado a cabo. Siguiente, por favor. Con ello, podemos identificar al menos 3 aspectos que hemos rastreado en esta investigación. La primera, que ya fue la que les mencioné, contribuye a la evaluación del desempeño de la administración pública, es decir, uno elabora su PAE para identificar cómo es que andamos en la ejecución de los programas presupuestarios. Sin embargo, los otros dos son muy útiles para el ámbito federal. El primero, si vemos de la parte derecha hacia izquierda, contribuye a la evaluación de los avances de la política de desarrollo social del país. ¿Qué es esto? Pues como sabemos, el proceso de descentralización que inició en los años 90, de transición de facultades a los ámbitos nacionales, pues evidentemente también debe tener un esquema de seguimiento. El Coneval, a través del informe que emite anualmente precisamente de la política de desarrollo social, da seguimiento. Y los informes de evaluación del PAE son instrumentos que coadyuvan al enriquecimiento de esta información. En el siguiente esquema tenemos que contribuye a la evaluación del gasto federalizado. Eh, en el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria podemos identificar una facultad que tiene la Secretaría de Hacienda para darle continuidad, seguimiento e identificar cómo es que se está llevando a cabo la implementación del modelo PBRC de los gobiernos subnacionales. En tal sentido, cada que nosotros generamos un informe de evaluación, contribuimos precisamente a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine cómo es que vamos y qué es lo que se puede hacer en consecuencia para fortalecer este tema. El dato curioso es que normalmente el rubro que sale peor evaluado siempre termina siendo el de la evaluación y siempre termina siendo concretamente el del PAE. Con la que sigue, ¿me puede apoyar, profesor? Gracias. Aquí tenemos el esquema de las evaluaciones existentes. Ya vimos las últimas 6 que son las exclusivas aplicables al ámbito municipal. La evaluación 4 son evaluaciones específicas que se pueden realizar a ramo 33 y esta solo la puede hacer el gobierno estatal y las primeras 3 las puede implementar directamente el ámbito federal a reserva de que también el ámbito federal puede aplicar las que son aplicables al ámbito municipal. Siguiente, por favor. Gracias. Hemos detectado pues que el programa anual de evaluación, si bien tiene sus fortalezas, también tiene un conjunto de áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad pues son evidentes a la hora de que uno se sienta a arrastrar el lápiz y comienza a identificar que, pues por ejemplo, en el primer caso no existe ninguna instancia local que solicite el PAE. No sé si en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México aplique de esta manera, pero por lo menos en el ámbito en el que pues, el doctor y yo nos hemos desarrollado, no hay ninguna instancia que lo solicite.
Esto es inquietante porque, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño y Coneval, por su parte, ellos solicitan evaluaciones, Coneval, evaluaciones sociales, el Secretaría de Hacienda, evaluaciones no sociales, y lo revisan. Si bien existen resquicios, por ejemplo, los municipios cargan información del ramo 33 en el sistema RFT de la Secretaría de Hacienda, o el propio CONAC solicita a través del sistema CEVAC información muy concreta de los apartados del PAE. No existe como tal una autoridad que no lo demande. La propuesta es, en este sentido, que sea la propia entidad superior de fiscalización del Estado la que solicite el informe de evaluación del PAE con motivo de la cuenta pública, como se hace, por ejemplo, con el informe anual de ejecución. El segundo apartado es que las técnicas de evaluación están diseñadas concretamente para el ámbito federal. Si bien tenemos 6 casos donde se aplica el ámbito municipal, pues no es lo ideal. Muchas veces tenemos que adaptar, contextualizar los términos de referencia con los que evaluamos nosotros el PAE. En ese sentido, nuestra propuesta es precisamente que se flexibilice esta parte para que los municipios puedan crear sus propios términos de referencia. Y te me ocurre un ejemplo muy concreto. Queremos evaluar el desempeño que hemos tenido en la implementación de la Agenda 2030, no podemos hacerlo porque no existe un término de referencia al respecto. Y en el tercer caso y último, tenemos que existe una insuficiencia de nivel técnico para llevar a cabo estas funciones de evaluación. La alta rotación de personal en los municipios complejiza demasiado el aspecto de continuidad. Muchas veces no existen los perfiles adecuados o suficientes para llevar a cabo este tipo de evaluaciones, sobre todo las más complejas como son de impacto y evaluaciones de consistencia de resultados, por lo que la propuesta es generar estrategias con, por ejemplo, la iniciativa privada, con consultorías, con la academia, por supuesto, como es el caso del presente proyecto de investigación, que deriva de una área de oportunidad en ese sentido, y pues un tema que viene discutiéndose desde los años 60, desde el Servicio Civil Exterior Mexicano, con el primer sistema de carrera, que es precisamente la instauración del mismo. No vamos a entrar en detalles, es un tema muy complejo y pues lo dejaremos para otra investigación. ¿Me apoya con la que sigue, doctor, por favor? Nos quedan unos segundos, Carlos. Me apuro. Tenemos, además del PAE, otros 2 instrumentos de evaluación. Uno es el informe de gobierno y otro es el informe anual de ejecución. Ambos son obligaciones que tienen los municipios para llevar a cabo sus evaluaciones. El informe de gobierno es más bien un ejercicio de rendición de cuentas, mientras que el informe de ejecución sí viene siendo una evaluación directa al plan de desarrollo. Con esto nosotros terminamos la parte teórica del proyecto y entramos a la propuesta. La propuesta es muy sencilla, es un esquema trifásico que consiste en un esquema de evaluación. Nosotros vamos a identificar un autodiagnóstico si tenemos personal suficiente, si tenemos un desarrollo normativo bastante sólido o avanzado, si nuestro modelo PBRZ se ajusta a lo que se demanda, los lineamientos, la metodología estatal y federal, si nuestro plan de desarrollo está funcionando de una forma adecuada o requiere una reconducción, si somos susceptibles de contratar algún sistema tecnológico que nos apoye en las tareas del PBRC o del plan de desarrollo, si nuestras matrices de indicadores para resultados, metas e indicadores están funcionando adecuadamente, son de calidad, si tenemos la suficiencia para atenderlas. Una parte muy importante, traspasos y reconducciones, si es que no estamos llegando a las metas que nosotros nos propusimos a inicios de año, tenemos la calidad para llevarlas en función de lo que determina la norma. Y finalmente, si tenemos informes de seguimiento y de evaluación, una vez que nosotros identificamos nuestras áreas de oportunidad, vamos a tener que hacer un proceso de institucionalización, regulación, rediseño y en tu caso, solicitar asistencia técnica para consolidar esta parte. ¿A qué queremos llegar? Y el último, y con esto cierro, doctor, la cultura de la evaluación. La parte más importante de este trabajo es generar una cultura de evaluación. Si bien tenemos todos esos instrumentos, hemos identificado áreas de oportunidad, ya institucionalizamos, regulamos, pero no le damos continuidad a este proceso, pues francamente no tendría mucha razón de ser todo lo que hemos hecho anteriormente. Y cierro con una reflexión. Yo siempre he dicho que un sistema de evaluación
que no resulta funcional, genera más problemas de los que resuelve. Con esto, pues doy gracias a todos por el apoyo brindado, por la atención brindada y realmente me despido cediéndole el uso de la voz al doctor. Muchas gracias. Simplemente agradecer a todas, a todos. Nos pasamos 2 minutos y medio, pero bueno, una disculpa. Siempre ya saben que aquí la pasión domina. No quisiéramos cansarlos. A nombre de mi compañero Carlos, su servidor Gerardo Roldán, de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, les damos las gracias por su amable y fina atención. A Iglón, por supuesto, por organizar estos eventos, ser nuestro amable anfitrión. Muchísimas gracias, buenas tardes, quedamos atentos. Hola, ¿quién está coordinando? Perdón. A ver, si Sí, gustan, justo iba a coordino yo. preguntar, Buenas no, tardes, Iván. es ¿Me Germán, está me presente escuchan? Germán. Ah, Sí, yo escucho bien, me decía la persona que me recibió cuando me conecté que yo moderara, no tengo ah, problema con eso, adelante. Adelante, adelante. entiendo. Entonces, Yo quería pues hacer adelante. la petición si me podrían dejar porque tengo docencia y me tengo que trasladar a las 2 de la tarde. No sé si los demás tengan un inconveniente. O sea, que ya terminemos para que puedas No, empezar no, tú. no, que él presente, creo yo, ¿no? Sí, que yo Este, presente estoy en esta mesa, sino que sea el siguiente, digamos, en el orden que pudiera ser. Ah, ok, antes no, que no Lima y sé que quién siga. Chiapa. Le preguntaríamos a Lima y a Chiapa, entonces. Exacto. Eh, no sé quién sea Lima, no sé si está presente, entonces, pues si no está, pues bien, podría ser Edgar, ¿no? Pero no Problema. sé, ¿Sí me escuchan? ¿sí? Bueno, yo soy Lima, mucho gusto. Por mí no hay inconveniente dejar de llegar aquí presente ahora. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Entonces, Edgar, pues creo que el escenario es tuyo. Gracias. Voy a permitirme compartir una presentación eh, que debo de tener por... Sí. ¿Me corroboran si ya ven mi Está presentación? Bueno, cargando. sí, efectivamente. Sí, es Listo, esta. ya está. Vale. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al Iglón por la organización de este evento, sobre todo a quienes me acompañan en esta mesa y en especial a los amables ponentes, profesores que me han cedido la oportunidad de tener este turno para presentar. Lo valoro porque saben, todos tenemos agendas y mi miércoles es un día de alta carga docente. Bueno, sin dar más preámbulo, lo que yo quisiera presentar es un estudio reciente que realicé sobre la adopción de la inteligencia artificial, principalmente con un enfoque de política pública en los gobiernos mexicanos, ¿no? Cómo los gobiernos mexicanos están comenzando a explorar, adaptar la inteligencia artificial y sus diferentes técnicas, ¿sí? Yo soy profesor de la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, en el Departamento de Políticas Públicas. Para esta ponencia la divido rápidamente en 6 puntos. Voy a una introducción muy breve, un contexto muy breve, hablar un poco sobre la inteligencia artificial en el sector público en México, destacar algunos casos, hablar de la metodología para esta investigación y los resultados que encontramos, finalmente algunas recomendaciones que derivan del mismo. Comienzo a manera de introducción, solamente señalar pues que las tecnologías de la información sin duda han transformado todo y en este todo pues también se incluyen las administraciones públicas y los gobiernos y han tenido un fuerte impacto, ¿no? Especialmente y muy recientemente las tecnologías pertenecientes a las técnicas de inteligencia artificial, pues están también cambiando una nueva geometría tecnológica social que está impactando. Y todos los gobiernos
en todo el mundo, principalmente los más desarrollados, pues están explorando, adoptando estas técnicas para gestionar una N cantidad de servicios públicos, utilizándose en diferentes áreas de gobierno, educación, salud, seguridad pública, entre otras. ¿Sí? Eh, y bueno, la inteligencia artificial en el sector público principalmente pues ha venido, digamos, a implicar diversas oportunidades para eficientar, para analizar más cantidad de datos, para ser más precisa, ser más efectiva, automatizar procesos, pero también está representando un gran desafío, ¿sí? Y entre ellos grandes dilemas, grandes retos que enfrentamos en este sentido, ¿sí? Solamente quisiera mapear muy rápido algunas de las cosas que México ya está haciendo en inteligencia artificial. Antes de ello, destacar que México a nivel internacional no es para nada un referente en desarrollo de inteligencia artificial, sino que más bien queda en un nivel muy mediano de desarrollo. Los últimos 6 años el gobierno nacional no ha puesto un principal foco en esta agenda, lo que otros países sí, lo que la Unión Europea está impulsando mucho, lo que Estados Unidos también y algunos países también latinoamericanos tienen más avance que mismo México, pero que como cualquier tecnología que cambia las dinámicas sociales, pues en muchas áreas políticas del gobierno se está implementando, ¿no? En salud pública, para asesorías médicas, para diagnósticos, en materia fiscal, el SAT, sin duda, es un ente que ya está utilizando inteligencia artificial, específicamente el machine learning, para analizar una gran cantidad de datos, detectar fraudes, movimientos atípicos. En materia de movilidad, también algunas grandes ciudades han utilizado inteligencia artificial para monitorear y optimizar el flujo de vehículos. El uso que también ya estamos viendo que está emergiendo de los chatbots que hace unos meses o años empezamos a ver que los utilizaban mucho las empresas privadas, pero ahora también ya muchas dependencias públicas. Ayer me tocó hablar con un chatbot que ya tiene el CONACYT, migración, tiene algunos, etcétera, que también ya lo están adoptando, ¿no? Y muy en específico, algunas que me han llamado la atención es, por ejemplo, en el gobierno de Guanajuato, que utilizan la inteligencia artificial para analizar datos de estudiantes y prevenir su deserción de las escuelas, ¿no? Analizan datos, ven qué estudiante, digamos, en base a sus variables económicas, a sus notas, a sus asistencias, pueden predecir que esa es una alerta porque un estudiante puede dejar la escuela y entonces ahí interviene, digamos, otro tipo de política o atención para evitar esa diserción, ¿no? El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, también utiliza inteligencia artificial para tener un mejor manejo de sus nombres, logotipos, para que se puedan buscar, sea más fácil encontrar logotipos que se parecen, nombres que ya estén usados, etcétera, ¿no? En Jalisco hay una política sobre violencia de género donde una máquina de inteligencia artificial llamada Olivia apoya en la atención y el registro de denuncias a mujeres, ¿sí? O sea, es una máquina, como imagínense, como si fuera una Alexa que estuviera a un lado de cuando la persona víctima y comienza a redactar lo que le pasa, dar su información, datos, pues esta máquina, máquina bocina de inteligencia artificial que está escuchando, pues va haciendo, digamos, el protocolo de la denuncia, ¿no? Tomando nombre, domicilio, causas, evento sucedido, etcétera, ¿no? O también la plataforma de Locatel para canalizar más rápido, categorizar mejor las solicitudes, quejas y reportes, está utilizando la inteligencia artificial. Bueno, después de este contexto, ahora sí les quiero comentar los rasgos de la metodología que utilizamos para analizar esta percepción sobre la adopción de la inteligencia artificial en el gobierno. Lo que hicimos fue una encuesta
dirigida a servidores públicos de los 32 estados del país. ¿Sí? Tuvimos una cobertura de los 32 estados, a quienes les preguntamos o cuál era el perfil de informante que buscábamos. Eran funcionarios públicos que ocuparan cargos directivos, técnicos y profesionales relacionados al área de inteligencia artificial, tecnologías de la información, gobierno digital, informática, ¿sí? Que son, digamos, las áreas que por naturaleza están implementando las políticas o están explorando el uso de inteligencia artificial. Mapeando este perfil, nuestro universo definido fue de 655 servidores públicos y de ellos tuvimos una respuesta validada, cotejada de 442. ¿Sí? Una alta tasa de respuesta. El periodo de recolección fue del 8 de noviembre del 2022 a 31 de enero del 2023. La encuesta tenía 34 preguntas, se administró de forma online, generamos una base de datos a partir de buscar los perfiles en sitios web, hacer llamadas telefónicas para corroborar. Esa fue la metodología y los resultados los organizamos y el cuestionario en 5 dimensiones analíticas sobre cómo percibían y entendían el concepto de inteligencia artificial en sector público, qué beneficios y desafíos observaban que representaba esta tecnología, qué factores localizaban como facilitadores o que dificultaban la implementación de la IA en el sector público, la adopción de las políticas públicas de IA y, pues, en una categoría más genérica, saber qué perfiles y áreas estaban responsables de desarrollar y avanzar en estas tecnologías. ¿Qué resultados encontramos? Bueno, una primera pregunta de las más básicas que hicimos es a estas personas enfocadas al área de tecnología, que es lo que llama la atención, les preguntamos si habían escuchado de inteligencia artificial en sector público y un 31% dijo que no. O sea, esto es relativamente un dato que llama la atención porque de las personas que deberían de estar impulsando estas tecnologías, explorando su potencial, pues 31% dicen no saber nada. También matizo que estos datos terminaron de levantarse hace más de un año, entonces puede ser que en este tiempo ese dato pueda haber aumentado. Otra cuestión que preguntamos, la única pregunta abierta de este cuestionario fue qué entendían por inteligencia artificial en el sector público. Hicimos un análisis de palabras y vimos que las más destacadas eran servicios, sistemas, tecnologías, herramientas, inteligencia, automatización, aplicaciones, entre otros. También preguntamos qué tan relacionados están algunos términos con la IA en el sector público. Y aquí llamó la atención porque la mayoría de los que respondieron esta encuesta hablaban de que los temas más relacionados con inteligencia artificial en sector público eran gobierno inteligente, ciudades inteligentes, innovación, sistemas automatizados y algoritmos. Y dejaban entre los menos relevantes políticas públicas, gobernanza y regulación. ¿Qué me da a entender a mí como especialista en este tema? Pues que las personas que están a cargo de esto tienen una visión y formación muy ingenieril, muy tecnológica y poco, digamos, en términos de hacedores de política pública, de modelos de gobernanza o regulación en este sentido, ¿sí? También preguntamos sobre qué desafíos enfrentaba la inteligencia artificial en el sector público y desde algunos genéricos hablaban de que los principales desafíos eran sociales, económicos, tecnológicos y de menor medida éticos, organizacionales y de gestión. También preguntamos sobre cuáles consideraban que eran los principales factores que dificultaban el desarrollo e implementación de la IA en el sector público. Y ellos, quienes respondían, decían que la mayoría
eran por falta de presupuesto, por falta de un marco normativo y legislación y carencia de personal especializado. Esos eran los tres principales factores que ellos destacaban como barreras o dificultades para eh, desarrollar la inteligencia artificial. También una pregunta que después de esta salió un paper específico solamente de analizar esta pregunta, que era qué tan de acuerdo o desacuerdo estás sobre la sustitución de la IA en el sector público en estas, digamos, capacidades o comportamientos del humano, ¿no? Enlistamos una serie de capacidades que tienen los humanos y pues les preguntamos que qué están de acuerdo estaban en que las reemplazara una máquina. Y aquí vemos que los conceptos que estaban más de acuerdo en que los reemplazara una IA era aprender, monitorear, anticipar, recordar y analizar. Y en los que no estaban tan de acuerdo que hiciera una máquina era entender, razonar, sentir y moralizar, ¿sí? Estamos hablando de elementos más axiológicos, que tienen más elementos valorativos en este sentido, ¿sí? Preguntamos sobre cuáles eran las principales áreas de política pública donde veían que la IA podría aportar un valor y mejorar los servicios. Ellos respondían que en seguridad, educación y tecnología, ¿sí? Un poco sanidad, salud. ¿Qué perfiles encontramos entre estas personas que están impulsando políticas o acciones relacionadas con inteligencia artificial en el sector público? Primero vimos que la mayoría son hombres, más del 70%, que tienen una edad promedio entre 36 y 40 años en su mayoría. Encontramos también que la mayoría están formados, y eso sí es una cuestión que yo hago como una alarma, que son ingenieros, licenciados en sistemas, ingenieros en informática, licenciaturas en software, y solo un 23% son con otros perfiles que no sean ellos, ¿no? Toda una gran mayoría de los encargados de aplicar la IA en el sector público tienen esta formación. Y aquí digo por qué me resulta llamativo, porque algunos que hemos estudiado esto o podemos entender la IA, sabemos que es incluso peligroso dejar en manos solamente de ingenieros o profesionales en informática el potencial que tiene la inteligencia artificial. O sea, soy un creador de que esta tecnología debe estar supervisada, monitoreada por perfiles desde filósofos, abogados, politólogos, administradores públicos que orienten esta aplicación, ¿no? Aquí nada más finalmente un mapa de cuántas respuestas obtuvimos por cada uno de los estados. Hidalgo, Sonora, Quintana Roo fueron de los gobiernos que más participaron, y los más bajos, Baja California Sur, Tlaxcala. Sí. Y bueno, con todo esto y ya para concluir, algunas recomendaciones que se hacen a partir de estos datos, pues es que es importante desarrollar de forma colaborativa las estrategias de inteligencia artificial, promover una capacitación entre los funcionarios, crear centros de investigación sobre innovación de inteligencia artificial en el sector público, desarrollar un marco legal, que eso le toca mucho al poder legislativo, leyes, marcos, políticas que delimiten esto, eh, probar, monitorear, supervisar el uso de estas técnicas para ver qué sí nos va bien, qué no queremos. Y finalmente, pues políticas que apuesten por la reducción de la brecha digital, porque hay una transparencia algorítmica, es una de las líneas de investigaciones también que yo estoy tomando ahora. No podemos tomar decisiones desde el gobierno que no sabemos por qué se tomaron, y eso es lo que pasa con los algoritmos que se aplican. Y también creemos que es importante tener un consejo multidisciplinar de expertos en IA con múltiples perfiles, ingenieros, sociólogos, filósofos, politólogos, abogados, etcétera, para vigilar esto.
Y bueno, eso sería toda mi presentación. Agradezco su atención y quedo a su disposición ahí mi correo electrónico por si hubiera cualquier duda. Dejo de compartir y muy amable, gracias a todos. No daba yo pie aquí con el micrófono. Perdón, Edgar, muchas gracias, muy amable. Y pues creo que vamos a dejar para el final la sesión de preguntas y respuestas. Bien, de acuerdo con lo que me marcan aquí, eh, después de Edgar, continúa el compañero de Lima o Lima con la ponencia del eje 4. Sí, así es. Adelante, por favor. Es Discúlpame, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Guilherme. 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 Bueno, Guilherme. Es como Guillermo, pero tiene la E. Guillermo. Ah, ok, ok. Está en francés, supongo, algo por el estilo. Portugués. Perdón. Ok, discúlpame, soy muy ignorante yo con las lenguas. No pasa nada. Ok, no, y adelante, por favor. La súplica es atender los 15 minutos. Así es. Creo que se trabó su video. Aquí está. Adelante, Ya está compartiendo. ya No está. sé. No, no. Está un poquito inestable tu conexión. Espérame. Guillermo, no te escuchamos, ya te perdimos. ¿Sí me Y escuchan? ya está tu presentación. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guilherme Lima de Sena. Voy a hablar sobre un trabajo que hice enquanto estaba en una investigación en la maestría, y es sobre el Observatorio Social de Brasil, un ejemplo de participación ciudadana en la gestión pública. En Brasil, lo que pasa es que, así como México, hay algunos cambios y de desarrollo dentro del aparato. Nosotros también tenemos eso en Brasil, donde están los principales ejes eh, que envolvem, né, a evolução do aparato estatal brasileiro, que são os enfoques patrimonialista, burocrático e gerencial. E isso se desenvolveu melhor alguns enfoques, principalmente o burocrático e gerencial, a partir da Constituição Federal de 88, que buscou, entre alguns avanços e a democratização do país, também, junto com ela, a redemocratização, focando em controles institucional e social. Os controles institucionais que a Constituição Federal vem propondo são os órgãos de tribunais de conta, as agências de investigação reguladoras, enquanto o controle social foi essa inovação que propuseram através de organizações da sociedade civil, executando e fazendo esse acompanhamento de algumas ações dentro do governo. Essa concepção inovadora e de gestão, isso com que a participação cidadã, a transparência e a rendição de contas poderá se desenvolver melhor no país de uma maneira general, o que leva ao tema dentro de la ponencia, que es el Observatorio Social do Brasil, que a partir da Constituição Federal e da lei de 2014, que fundamenta essa organização, essa rede, apesar de ser criada antes de haver um marco legal normativo específico para a atuação dessas organizações.
Em 2006 é criado o Observatório Social do Brasil, que é uma organização apartidista, sem fins lucrativos, e se transformou numa rede presente em 150 cidades em 17 estados brasileiros. Nós outros temos 27 estados, então se está presente na maioria do país. E funciona através de pessoas que são voluntários e a parte de voluntariado são as pessoas em cargos de gestão, de dados, as pessoas que têm esse vínculo empregatício generalmente com essas organizações. Aqui é um mapa da atuação da rede dentro do país, está presente em muitos estados, com ausência aqui mais para a região norte, onde, pois aqui temos esses 3 estados com forte tamanho da Amazônia e com pouca participação de população. Há pequenos municípios onde há população, e o resto dos estados são rellenos por la floresta. E a partir disso, então, o objetivo dessa rede é fomentar e apoiar a consolidação. Então, eles têm como a atuação, né, esse controle social que vem sendo através do acompanhamento de licitações, de projetos de financeiros, sociais, dentro de alguns dos municípios onde estão atuando. É um sistema que propulsor de controle social, que aprimora a gestão pública e busca integrar a sociedade dentro da administração não institucional, como através das organizações que vêm imponendo essa terceirização de ações dentro do governo, sendo estatal, nacional ou federal, pero através desse controle social, dessa participação desde afuera, pero dentro do direito que exercem como cidadãos, de estar buscando a melhoria da administração e dos serviços que têm. Através dessa difusão, né, de educação também que eles têm, a rede se especifica em algumas atividades. Por exemplo, eles podem trabalhar com os dados de que financeiro, de licitações, de monitor, interpretação e registro, buscam proponer indicadores para as administrações municipais, recoletam metodologias, propõem, através dessas metodologias, apresentam capacitações, talleres em las administrações, buscando melhorar a gestão pública e focado principalmente na redução de gastos e economia do dinheiro público. A educação fiscal dos membros e da sociedade em geral é estar atuando e mostrando à sociedade como a administração pode estar fazendo economia dos recursos. Essas organizações estão focadas também em la mídia através de determinados programas. Por exemplo, algumas legislações que temos em Brasil surgiram e foram promulgadas através de participação cidadana, através de um enfoque onde recolectavam firmas da sociedade em todo o país para levar ao Congresso Nacional e através do quantitativo de firmas que tinham, se começava todo o processo para se fazer uma lei. Temos, por exemplo, o caso da Lei Seca, que é uma lei de iniciativa cidadana que surgiu com apoio dessa rede, onde a legislação de hoje, as sanções e todo o regulamento surge a partir dessas iniciativas apoiadas por organizações como o Observatório Social do Brasil, focando também nesse controle social por parte da própria sociedade, onde institucionalmente por los órgãos de controle, por los tribunais de contas, a parte desses atores, se exerce esse controle social com base da sociedade, com base dessas organizações. E essa atuação se desenvolve basicamente dentro de 3 dos conceitos principais que aqui estive trabalhando, que é a participação cidadana.
como um exercício fortalecedor da democracia, dentro do jogo democrático, da vontade livre dos indivíduos, como essas ações ajuda e ou fomenta, né, a parte desses organismos, a democracia como em si, considerando que somos os sujeitos que temos os direitos a parte de participar também de estar investigando, estar buscando e fazer esse controle por parte da administração pública e dos recursos que são pagos, né, através dos impostos, das ações que hacemos. E através desses conceitos, e buscando ao decorrer da investigação, hicimos um comparativo de várias organizações do município, e aqui vou apresentar para vocês uma dos membros da rede, que é o Observatório de Maringá, que foi o primeiro observatório que se fundou em Brasília, em 2006. Através dele, se transformou em outros observatórios em outros municípios. Cada observatório leva o nome do município. Por exemplo, se estivermos falando aqui em México, se tiveram os observatórios nos municípios Chihuahua, Oaxaca, enfim, levariam esses nomes. Por isso, Maringá é um município do Brasil, mais ou menos 600.000 habitantes, é um município relativamente grande, onde o observatório tinha como principal ação o controle financeiro das licitações que o município levava. Através das ações que essa rede, que o observatório teve, se implementou ahorros dentro de los proyectos del municipio, desde obras públicas a proyectos de licitación para hoja de pagamento, instrumentos eletrônicos para compras nas escolas, hacían un monitoreo de las licitaciones de vários setores, não somente setor, por exemplo, específico para compra, aquisição de material, e abrangia todos os setores onde necessitava a licitação. A partir dessas ações e do fomento que tuvo, o observatório ganhou prêmios, por exemplo, como promovido por la CEPAL, de inovação social, que são um projeto chamado Vigilantes de la Corrupção. Especificamente esse projeto, isso com que, pois, os ahorros aí, isso com que o próprio município implementaram uma metodologia onde a área de licitações, né, digamos que a dependência, a direção, começou a ter os próprios vigilantes, que são as pessoas que trabalhavam nessa organização, os voluntários. Dentro do processo de licitação, uma das etapas que o município implementou foi a participação e o chequeio da organização por parte dos processos de licitações. Então, foi uma ação que começou com esse controle social, com pois, desde lejos, né? Tendo as dificuldades de acesso à informação, até mesmo um bloqueio por parte das administrações que passaram ao decorrer do município, até que se implementou essa ação conjunta, onde se fizeram o monitoreo e as especificações, né, a metodologia para fiscalizar o adiantamento e o Conselho Municipal em todos os processos de licitações que iam passar por o município, que está presente até hoje, sigue sendo através de legislações que o município se transformou em algo institucional, e a organização com os voluntários, né, com as pessoas que atuam dentro da organização, sigue estando presente em algumas etapas desses processos de formalizar a licitação, garantizando a transparência, que o processo cumpra das boas práticas de gestão que se pede, né, na administração. E com base não só em Maringá, tem outros pontos da rede em outros municípios com ações e prêmios também. O Observatório de São Paulo está muito focado com projetos culturais, um exemplo.
essas organizações, a rede do Observatório Social do Brasil, eh, se desenvolve dentro desse contexto de redemocratização, com fomento da participação cidadã, desde captando as pessoas interessadas em estar exercendo o direito, e também promove a tríplice validação que chamamos assim, dentro do contexto, que é desde a transparência e o controle social, pero também o exercício da participação, de estar involucrado em espaços onde se pode exercer tanto o direito de estar acompanhando o que se faz dentro da administração e também o gasto público, né? Auxilia na melhora da gestão pública, además do fator de fazer com que as pessoas participem, assim com que a administração tenha a consciência, né, de fazer com que o processo ocorra de la maneira legítima, correta, diminuindo os actos de corrupção, de desvio de dinheiro, os problemas que, lamentavelmente, se encontra presente em algumas administrações independentes de los municípios. Sin embargo, também destacam que essa atuação do observatório não traslada da obrigação do poder público, que é o controle institucional que mencionei no início, donde a atuação de los tribunales de contas, de las agências reguladoras e órgãos de controle sigue sendo importante e essencial para a toma de decisões e para esse posterior, né, de identificar algumas ações e níveis de corrupção, e hace com que é uma proposta de metodologia em conjunto, sempre frisando isso. E também o apoio da normatividade. O marco legal está presente em Brasil através da Constituição, algumas leis que fundamentam e corroboram a atuação desse observatório, mas a nível local também os municípios estão nascendo para que essa metodologia, a atuação da rede, siga sendo presente, independente da administração que esteja, através do apoio normativo, né, da fundamentação normativa. Então, isso garantiza que o processo possa seguir e as ações também, buscando sempre a melhoria. E essa é uma das propostas que identificamos no trabalho e que me gostaria aqui apresentar esse modelo de boas práticas de participação cidadã na gestão pública. Com isso encerro e muitas graças. Guillermo, no sé si lo pronuncié bien, una disculpa, no Así hablo está. portugués, pero te agradecemos tu amable disposición, el doble esfuerzo de hablarlo en español, porque pues por acá al menos yo estoy muy limitado en ese sentido. Excelente ponencia. Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, y bueno, pues de acuerdo con el orden del día que me dan acá, continuaríamos con Berardo, que creo que cierra esta ronda, y con la atenta súplica de todos modos para todos, que es la regla general de los tiempos de 15 minutos, ¿no? Por favor. Gracias. Voy a compartir. Ok, ahí se ve. Sí, ya está, Berardo. Ok. Bien, pues, pues agradezco a la organización del Congreso por la aceptación de la ponencia y la moderación de esta mesa un tanto confusa, pero bueno, lo bueno es que entre todos nos podemos poner de acuerdo y llegar al objetivo, ¿no? Digo, sirva el espacio para decir que ojalá que en ediciones posteriores, aún más teniendo ya 13 ediciones de un congreso, se logre una mejora en la logística y la organización. Bien, les platico un poco de la motivación para presentar este tema que tiene que ver con las capacidades institucionales en los gobiernos municipales. No es como tal una investigación concluida, pero sí es una provocación un poco a lo que se ha venido publicando y dicho sobre las capacidades institucionales en México.
porque creo que surge ahí una confusión entre, digamos, los conceptos de capacidades y lo que hacen los gobiernos y lo que los académicos e investigadores de cualquier ámbito realizan sobre esto, ¿no? Eh, el contenido versa más o menos en estas secciones. Primero, un enfoque de capacidades, brevemente, antecedentes sobre lo que les comentaba de presentaciones o trabajos previos sobre o que tocan el tema de capacidades institucionales, una metodología de algunos análisis breves y primarios que he realizado acerca de este tema, resultados y conclusiones. Bien, hablando específicamente del enfoque de capacidades, hay autoras como Rocío Huerta, que justamente también está presentando en esta edición del Congreso, que se refieren también a las capacidades en términos de Amartya Sen como el poder que tienen los gobiernos para hacer algo, ¿no? Digamos, Amartya Sen lo refiere más bien en un plano personal, individual, y se refiere a capacidades en su forma más genérica, como el poder que tienen los individuos de hacer algo. En este caso, adaptado el concepto a el ejercicio público, pues sería, digamos, el poder que tienen los gobiernos para hacer algo. También lo podemos considerar como la posibilidad que tiene la autoridad de actuar en algún sentido, de acuerdo con sus alcances y poderes. Que aquí surge la primera pregunta que tendríamos que hacernos sobre cuáles son esos alcances y poderes, más allá de que únicamente la Constitución les confiere algunas funciones a los gobiernos municipales, que básicamente es la dotación o se basa en la dotación de servicios públicos. Ahora bien, no solamente se trata de eh, conocer, tratar de medir el nivel de capacidades que tienen los municipios, sino de relacionarlo con el efecto que tiene el ejercicio de estas capacidades desde los gobiernos, que tiene que ver con la relación entre capacidades y el desarrollo humano, que como dicen de Dios y Gómez ya desde 2010, esta relación no es directa ni unidireccional, pero es posible encontrar vínculos entre las dimensiones que maneja el índice de desarrollo humano, salud, educación, ingreso, con la acción pública. Entonces, digamos que de alguna manera la acción pública, la intervención de los gobiernos sobre los problemas públicos, tendría que dirigirse a mejorar las condiciones que permitan eh, identificar un desarrollo humano o digamos que configuran el desarrollo humano como lo tenemos al menos concebido hasta ahora, ¿no? Ahora, asumimos que los gobiernos son capaces de atender las funciones que le confiere la Constitución, pero realmente tendríamos que cuestionarnos cuáles son esas capacidades o capacidades para qué. Entonces, de ahí que surge este interés en el análisis sobre la medición de las capacidades. Ahora bien, dentro de los antecedentes que podemos encontrar de la medición de las capacidades, encontramos diversos índices, o sea, diversos instrumentos que intentan agrupar, aglutinar en una medición el nivel de capacidades que exhiben los gobiernos, en este caso los municipales, ¿no? Y encontramos como uno de los principales antecedentes justamente el trabajo que ya desde hace lejanos 14 años presentan de Dios y Gómez, como un índice compuesto de capacidades institucionales municipales que, que mide a partir de 4 indicadores estas capacidades, ¿no? Y estos 4 tipos de capacidades están divididos en o clasificados en fiscal, de dotación de servicios, administrativa y rendición de cuentas. Eh, Cabe decir que estos 4 tipos los vamos a ver quizá variantes, pero no dejan de ser la base en mediciones posteriores y ser la base de los intentos que se han hecho todavía hasta reciente o hasta muy recientemente sobre las capacidades, ¿no? Digamos, cuál es el esfuerzo recaudatorio que hacen los gobiernos municipales, cuáles son las posibilidades que tienen para rendir cuentas a la ciudadanía y a a los órdenes superiores de gobierno, cuál es la calidad con la que prestan los servicios públicos
que tienen a su cargo, etcétera. Entonces, no deja de ser la base conceptual de capacidades municipales en el fondo. Y de ahí que se hayan dado varios otros intentos, ¿no? Algunos que tienen que ver más específicamente con la gestión financiera, como el de Martínez en 2020, pero aquí hay un tema y que creo que también es de lo que adolecen este tipo de instrumentos. Y lo podemos descomponer en dos aspectos. Uno es la replicabilidad, es decir, la capacidad de llevar a cabo mediciones continuas y comparables entre territorios y entre tiempos, o sea, digamos, a lo largo del tiempo, y otra que tiene que ver con la precisión, es decir, que el instrumento que se está armando, incluida toda la información que se utiliza para la medición de capacidades, justamente esté midiendo lo que se propone y que no sea únicamente correlativo a otro tipo de instrumentos, por ejemplo, un índice de desarrollo humano. Es decir, que tanto está sirviendo el esfuerzo de crear nuevos instrumentos etiquetados como índices de capacidades institucionales, cuando realmente en lo que terminan impactando es en cuestiones superiores como el desarrollo humano u otros aspectos, ¿no? Como parte de estos análisis que les comentaba que he hecho a partir de un instrumento que justamente nos ayuda a tener información comparable entre territorios y entre tiempo, yo me he dado a la tarea de cruzar información que tiene que ver con el rezago social, por ejemplo, a partir del índice de rezago social, y con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México que publica el INEGI. Entonces, a partir de ello y a partir del cruce de esta información, hago un análisis descriptivo, estadístico descriptivo, sencillo, y algunos ensayos no paramétricos para ver cómo se comportan las diferentes variables que puedan reflejar el desempeño de los gobiernos municipales al respecto de todos estos conceptos que ya mencionábamos, ¿no? O sea, cuestiones fiscales, aspectos de la calidad de los servicios públicos, el personal adscrito a la administración pública municipal, etcétera. Y en este sentido, no es un análisis exhaustivo, reitero, porque pues no nos daría el tiempo ni una única publicación, una única ponencia para abarcar todos los temas que se pueden extraer de esos instrumentos informativos, ¿no? Entonces, la propuesta a partir de esto es que no busquemos hacer mediciones absolutas del desempeño municipal a partir de instrumentos hiperagregados, como son algunos índices, sino hacer interpretaciones por cada aspecto que suma a las institucionales. Es decir, un análisis personalizado, individual, por cada aspecto en lo individual de las variables que puedan reflejar en algún sentido el desempeño de los gobiernos municipales, ¿no? Ahora, de los resultados a los que llego a partir de este análisis descriptivo, es que, por ejemplo, aquí cruzando, y no es que sean grandes hallazgos, sino que nos aporta un cachito de realidad acerca de lo que estamos analizando, ¿no? Y entonces, al cruzar índice de rezago social con, por ejemplo, el volumen de personal adscrito a las áreas de administración pública municipal que no tienen escolaridad, nos deja ver esta realidad. Lo que están viendo aquí, por ejemplo, es que los municipios que cuentan con un grado de rezago social muy bajo, es decir, aquellos con mayores ventajas, tienen un volumen mayor de personal, ¿no? O sea, digamos, de servidores públicos. Esto obedece quizá a esta idea de que pues, municipios más grandes, más desarrollados, cumplen funciones un poco más complejas y entonces requieren de mayor esfuerzo y de mayor capacidad a partir de contar con un staff más amplio para atender la problemática más compleja de las ciudades, ¿no? A diferencia de los municipios con mayor rezago social, que reflejan una media mucho más baja de personal, ¿no? Sin escolaridad, ¿no?
Entonces, digamos que en el universo de personal, ¿no? Por muy grande que sea, vamos a encontrar también personal sin escolaridad, aún con que las exigencias del espacio local nos exige ciertas capacidades. Es decir, ciudades grandes, municipios metropolitanos, cuentan con personal sin escolaridad. Entonces, ahí la cuestión de saber si el contar con el personal sin escolaridad no está funcionando para las funciones que asume el gobierno local. También podemos cruzar el rezago social con el personal que cuenta con licenciatura. Y vemos una tendencia similar, ¿no? O sea, los municipios más desarrollados o con menor rezago social son aquellos que cuentan con un mayor volumen de personal con formación de licenciatura, ¿no? Que esto, digamos, también nos permite preguntarnos qué tanto estamos abandonando la formación profesional en los municipios más pequeños o más rezagados para resolver problemas, ¿no? Entonces, no es el hecho de solamente reconocer esto, sino también de prever cómo va a funcionar esta información para mejorar las condiciones en el desempeño de los gobiernos locales a partir de las capacidades que exhiben. Y bueno, a partir de estos ejercicios no paramétricos, podemos primero asumir que hay diferencias por este tipo de gráficos que armamos, ¿no? Y decir, bueno, aquellos municipios con rezago social muy bajo y bajo parecen no tener mucha diferencia, pero a diferencia de los que muestran un alto y muy alto grado de rezago social, ¿no? Y entonces, pero esto cómo lo probamos, pues con una prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes, donde podemos ver también que eh, hay pares de municipios donde curiosamente no se encuentra mucha diferencia. Por ejemplo, cuando comparamos la distribución del presupuesto ejercido per cápita entre municipios de muy bajo rezago social y alto rezago social. Esto quiere decir que el presupuesto ejercido per cápita en municipios con muy bajo rezago social es similar al presupuesto ejercido per cápita en municipios con alto rezago social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O en unos municipios estamos aplicando mal el presupuesto tratando de resolver problemáticas sociales, o es una condición con la que tenemos que lidiar sí o sí en nuestra realidad local, ¿no? Entonces, estos contrastes nos hablan de que no es únicamente contar con presupuesto, sino es cómo lo estamos ejerciendo y para qué, ¿no? Y por último, por ejemplo, también la calidad de los servicios públicos con un indicador como es la distribución de o la tasa de alumbrado público funcional, ¿no? Donde también se ven algunas similitudes y distinciones. Digamos que esta prueba no paramétrica nos permite ver que entre grupos, o sea, por la tasa de alumbrado público funcional, no permite rechazar la hipótesis nula que asume igualdad entre grupos pares por su grado de rezago social y nivel de población, ¿no? O sea, digamos, no es muy distinta la tasa o la calidad de los servicios públicos en municipios más grandes que en los municipios más pequeños, ¿no? Entonces también hay que desmitificar esta complejidad de los municipios por su tamaño poblacional y asumir la responsabilidad en la calidad de servicios que se están prestando, ¿no? Y bueno, para concluir, podemos agregar todos estos comentarios en lo siguiente. Primero, que el análisis de las capacidades institucionales presenta complejidades y desafíos naturales, principalmente debido a la limitada disponibilidad y replicabilidad de la información. Es decir, el intento por tratar de integrar en un instrumento que mida capacidades puede ser muy complejo, pero también es necesario, ¿no? Cada uno de los índices e instrumentos que se han publicado cuentan con metodologías que tienen fortalezas, pero a la vez debilidades, ¿no? La relación entre capacidades y desarrollo humano enfatiza la necesidad de fortalecer capacidades de los gobiernos locales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, no es, como decía al principio, no solamente se trata de medir por medir, sino de medir eh, para algo que funcione, ¿no? O saber eh, las condiciones en las que operan los municipios para resolver problemas, ¿no? Si no, nada más estaríamos creando una galería de bonitos números y datos que quizá no tengan una utilidad práctica.
Y por último, puede ser más útil analizar, o sea, qué es la propuesta de la ponencia, indicadores de manera desagregada utilizando información pública, oficial, periódica, más allá de aquellos instrumentos que han intentado superagregar la información disponible en índices que pueden ser tan solo correlativos a otros tantos, ¿no? Y bien, con eso termino mi participación. Creo que me pasé por un minuto, a diferencia de las ponencias pasadas, y con eso termino. Gracias. Estás en tiempo, no te pasaste. Muchas gracias, Everardo. Y bueno, pues no sé si alguien quede pendiente, de acuerdo a la relación que me dieron aquí, están cubiertas todas las ponencias. ¿No hay nadie pendiente? Ok, bueno, No, pues no sé, Iglom, tú me informas si procede las preguntas y respuestas o hago una pequeña relatoría, la tengo lista, o en consecuencia, pues concluimos, lo que ustedes me indiquen. Gerardo, Sí, si quieres hacer un comentario que englobe a las ponencias, adelante. Y ya luego a lo mejor muchas alguna gracias, Iván. pregunta. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera tocar el tema de la logística. Siempre, yo creo que aquí fuimos muy respetuosos todos, hubo quien nos pasamos por 1 o 2 minutos, este, y muy normal en este tipo de eventos. Sin embargo, no porque sea normal, o sea, esta práctica que es un tanto cuanto inadecuada, pues también hay que entender que hay compañeras, compañeros que uno luego no somos tan hábiles con la cuestión de la tecnología. Otra, la tecnología regularmente no tiene palabra, es un tanto inestable. Pero bueno, fuera de eso, contento porque pues creo que todos atendimos en un rango manejable, aceptable los tiempos, ¿no? El tema de otros aspectos logísticos, bueno, pues ahí sí tendríamos que platicarlo con calma. Pero bueno, fuera de eso, muy contento de escuchar a mis compañeras, compañeros, investigadores, académicos, estudiosos de estos temas. Hay una gran congruencia, de ahí la temática de la mesa. Y bueno, pues hay muchas coincidencias sobre cuestiones de fiscalización, medición, rendición de cuentas. Hay no obstante, que el compañero Guillermo viene de Brasil o se presenta desde Brasil, hay consistencia en todo este tema de la fiscalización. Lo que decía Everardo al final me deja muy impactado. Si no generemos una estadística ahí, perdóname si pongo palabras que no son, Everardo, que generemos estadística que solo sirva para hacer tareas cuando llega a ser útil para algo, ¿no? Somos de la idea, compañeras, compañeros, que cuando hacemos estas cosas, los que participamos y nos damos nuestro tiempo de estar en estos eventos, regularmente nosotros, Carlos y yo, asistimos en persona a estos eventos, pero somos de la idea que cuando hacemos algo, no debe quedarse en un gabinete, no debe quedarse en un librero ahí el trabajo. No, debemos de acercarlo a la gente que toma decisiones, a los políticos, irles a tocar y decirles, mira, investigamos y hay esto, para que se lleve a cabo, ¿no? Valórenlo. Si quieren, lo seguimos discutiendo, lo seguimos ampliando, lo corregimos, lo mejoramos, lo adaptamos, porque sí hay muchos pendientes. Me llama mucho la atención el tema de la inteligencia artificial. Acabo de participar justo el miércoles de la semana pasada sobre un tema relativo de cuestiones de inteligencia artificial. Y esto no se trata de que todo mundo en un municipio tenga computadoras. Se trata de que esa inteligencia artificial sea realmente útil, sea funcional, que sirva para mejorar los tiempos, la calidad y un tema muy importante que mencionó Guillermo. Yo no estoy por controlar o disminuir la corrupción, yo estoy por erradicar la corrupción, ¿no? Y esto solo va a ser posible a través de la transparencia, el apoyo de la tecnología. Este dato que daba Severardo, muy interesante, respecto del perfil de los servidores públicos, ¿no? Habrá quien lo tenga, quien no lo tenga, quien no lo tenga si no está funcionando. Me recuerda cómo cierra Carlos, mi compañero de ponencia, en el sentido de una mala evaluación, pues a veces es peor que no tenerla, porque se vuelve engañosa, ¿no? O sea, construimos indicadores, pues, que están mal y que nos hacen ver una realidad que no es congruente, que no es consistente.
Y bueno, la participación ciudadana, por supuesto, es un factor determinante. El tema que propone Guillermo del observatorio me parece muy, muy adecuado, pero un observatorio no a modelo de estos órganos que luego se empoderan más de lo que es, ¿no? Hay una propuesta en México, para quien nos escucha de otros países también, de desaparecer órganos autónomos. A nosotros tendremos que reconstruir esto en una semana seguramente porque se va el Coneval. Lo que me escribes ahí, por favor, sí, se los voy a agradecer. Este, entonces, hay un tema respecto de la utilidad que deben tener estas herramientas. No debe ser nada más la imagen, tiene computadora, tiene una cuenta. No, yo quisiera ver, por ejemplo, un ciudadano que ya no tiene que hacer trámites frente a una persona que le va pidiendo dinero por cada tornillo que aprieta, ¿no? Por cada papel al que le pone un sello, ¿no? Tampoco estoy diciendo que con esto se sustituya la fuerza de trabajo humana, esa es irreemplazable, por supuesto. Apuesto más por la capacitación, por la profesionalización, y de ahí que me impacta tanto la conclusión de Berardo, ¿no? En el tema de generar una estadística funcional. Él lo menciona como descriptiva en su metodología. Yo creo que te fuiste más allá de lo descriptivo, Berardo. Yo creo que es muy propositivo ese análisis que realizas y que abre muchas puertas, ¿no? Que abre muchas puertas y de la mano con, ahora voy de regreso para ir cerrando, con lo que genera Guillermo respecto de este observatorio y la fiscalización de cuentas, que los ciudadanos nos enteremos qué hacen los gobiernos con nuestros recursos y vuelvo a retomar el tema, los resultados, ¿no? Que es con lo que nosotros participamos. Perdón que cierre yo aquí con la voz propia de lo que hicimos. Quisimos dejarle a Carlos la mayor parte del tiempo para que él vaya explorando mayores oportunidades en esto, pero bueno, el tema es la rendición de cuentas, creo que es una constante en todos los casos y la tecnología debe ser una aliada para que la gente pueda acceder y pueda juzgar, pueda criticar, pueda votar, pueda tomar mejores decisiones en un ambiente siempre de paz, respetuoso, congruente, armónico. Evidentemente, ahorita en México se escucha mucho que México está dividido. Siempre hemos estado divididos. Somos 32 entidades con una cantidad de más de 50 y tantas etnias distintas que formamos el país. Viendo el tamaño de Brasil, el detalle de los mapas que nos presenta Guillermo, pues no me imagino cuántos grupos étnicos conforman esa hermosa nación que alguna vez tuve oportunidad de visitar. Eh, Son de verdad muchas, muchas situaciones muy distintas y si no estuviéramos divididos, pues no seríamos democracia, ¿no? No se trata de que todos estemos de acuerdo, se trata de construir los consensos, tampoco de doblegar a nadie. Es un punto de vista muy personal que me atrevo, si me permiten, en voz de lo que hemos escuchado. No estoy hablando por los demás, estoy tratando de agrupar lo que hemos participado, de lo que hemos participado aquí, de los que hemos participado aquí. Para cerrar, pues, con una cuestión muy valiosa, ¿no? La medición de la acción de los gobiernos municipales, donde todos vivimos. Casualmente, Guillermo, que nos acompaña de Brasil, y México, son dos federaciones de países emergentes en América Latina. Somos dos de los 4 países americanos con un modelo federal. Pero si se dan cuenta, compañeras, compañeros, nadie vive en la federación. Es un concepto abstracto. Es un pacto de unidad que pues ahí está en nuestras constituciones. Todos vivimos en un municipio y lo que más nos preocupa en primera instancia pues es nuestro entorno más cercano, el municipio. Y bueno, podría abundar mucho más, pero pues le quiero dejar algún espacio por si alguien más quiere intervenir. Y bueno, pues agradecer esta oportunidad, un poquito de bote pronto aquí del IGLOM. Muchas gracias, IGLOM. Gracias, Iván, por la oportunidad de moderar este ejercicio y pues ser la voz que llevaba la conducción de este evento extraordinario. Un abrazo para todas, para todos.
¿Preguntas? ¿Daríamos pie de preguntas entonces, Gerardo? Por mi parte, sí, no sé si Everardo, Guillermo y quién más participa. Ah, el otro compañero se retiraba porque tenía compromiso académico. Yo sí tengo un par de comentarios, Adelante, si me Everardo. lo permiten. Trataré de ser breve. Eh, a ver, si bien escuché en la primera ponencia, se hablaba o se proponía dentro de estas propuestas que presentaban a que fueran los entes fiscalizadores quienes coordinaran las evaluaciones a nivel municipal. ¿Estoy en lo correcto? Charlie, No, ¿quieres atender? claro. No, lo que se está proponiendo es que sean las entidades superiores de fiscalización las que soliciten el informe de evaluación del PAE como tal y lo revisen, porque a nivel local no hay ninguna instancia que lo revise. Si bien Ok, generamos el informe, y, por ejemplo, yo comentaba, el sistema RFT de la Secretaría de Hacienda, los municipios en la parte de obras públicas están obligados a integrar la información en dicho sistema que anteriormente se llamaba PASA. sí. No es como tal una rendición de cuentas directa del programa anual de evaluación. Entonces, lo que se propone aquí es que, así como se solicita el informe anual de ejecución del plan de desarrollo, como un anexo a la cuenta pública, y retomando concretamente los lineamientos que emite CONAC en 2013 para la homologación de las cuentas públicas, que establece que, en efecto, los municipios pueden adicionar cualquier información que le facilite la tarea de fiscalización a los entes superiores de fiscalización. En tal sentido, pues que se solicite también el informe de evaluación del PAE, porque si no, el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues queda en letra muerta. Es que justo, a ver, creo que hablamos de cosas distintas, porque una cosa es fiscalizar y otra evaluar. Y yo entiendo que los gobiernos locales, sobre todo los municipales, casi es por buena voluntad que emiten sus PAEs, ¿no? Y nada los obliga. Pero aquí hay también un detalle, que la mayoría de los recursos con los que cuentan son provenientes de la federación y entonces necesitamos trazabilidad sobre el ejercicio de esos recursos provenientes, por ejemplo, del ramo 33, ¿no? Que quedan, o sea, las evaluaciones a nivel estatal evalúan cómo se distribuyen y hasta ahí, pero realmente no terminamos por ver cómo son ejercidos, ¿no? Pero entonces, aquí quizá el solicitar el informe del PAE o informe final del PAE pueda ser útil para cuestiones de fiscalización o de auditoría, pero no como un objetivo primordial o no como un propósito de la evaluación en sí, ¿no? O sea, porque una cosa es evaluar y otra cosa es auditar. Eh, ahora, rápido, nada más para concluir, ¿no? Respecto a, no está el compañero, ¿no? Que habló de la IA en la función pública, pero sigue siendo quizá un tema incipiente, pero a mí me causa curiosidad saber, sobre todo de aquellos que están analizando a profundidad la implementación de la IA en la función pública, cómo la definen, ¿no? O sea, porque creo que no va a llegar, o al menos en el corto plazo, quizá no en el mediano plazo, a una complejidad como la inteligencia humana, ¿no? Entonces, no sé cómo difiere la IA de un algoritmo súper complejo, ¿no? Porque creo que hasta ahí llegamos hasta hoy con la inteligencia artificial, hacer uso de algoritmos complejos con funciones muy específicas, ¿no? Y, y nada más, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí la pregunta, pues por si en algún comentario por ahí se vierte alguna suposición al respecto, ¿no? Claro, Gracias. Everardo, te agradecemos mucho. Carlos, ¿me das oportunidad de atender el comentario del compañero Everardo? Mira, tienes toda la razón. Evaluar y auditar no es lo mismo y no es lo que estamos planteando, evidentemente. De hecho, los recursos del ramo 33 sí se auditan. Esos sí están auditados de punta a punta, al grado que ahorita, por ejemplo, el viernes en la maestría, el viernes pasado, un compañero me decía un compañero que no está informado, un alumno, que me decía que el ramo 33 no lo podía auditar la Auditoría Superior de la Federación.
que porque era un recurso municipal. Y ya le explicamos, ¿no? Toda la naturaleza, le mostramos los lineamientos, los convenios que se deben de firmar, porque si no, pues no bajan esos recursos. En fin, a lo que va nuestro trabajo, al comentario que haces, es que debe seguir siendo auditados, y son los órganos fiscalizadores los que tienen esa tarea. Si me permiten un comentario aquí un tanto coloquial, sin que busque yo ser soez, pues son como tiburones sin dientes, porque las auditorías, pues no tienen, auditorías superiores estatales y la superior de la Federación, pues no tienen mayores facultades y atribuciones de sanción. O sea, cuando encuentran lo que tengan que encontrar, y otras que no conocen lo que auditan, ¿eh? Yo aparte soy abogado, litigué 33 años de mi vida, y yo tengo sentencias, donde el proyectista de la Auditoría Superior nos dice, el síndico no se preparó para ser síndico. Digo, ¿y eso en dónde dice? ¿Con fundamento en qué me das ese razonamiento, amigo? ¿No? Y luego me dice, el síndico no impidió el pago de cheques de la chequera de la cuenta al ramo 33. Se debe abrir una cuenta específica para llevar con claridad origen y destino del recurso. Le digo, ¿cómo te imaginas al síndico? Y me decía, no, pues sentado frente al tesorero, ese cheque se paga, ese no, no, amigo, no. La auditoría se hace sobre hechos del pasado, y el síndico no está para eso, el síndico no tiene funciones ejecutivas. En otras palabras, no sabes que es un síndico, dame tu sentencia, no te preocupes, la tiramos en el recurso del juicio contencioso, que es el juicio de nulidad, y no porque yo me ufane de ello. Efectivamente, sí hubo un desvío de recursos que no eran atribuibles al síndico. En ese caso, como litigante, me preocupaba el cliente. Como académico, que lo soy desde hace 33 años y contando el daño 34, pues me preocupa más el municipio que un cliente, por supuesto. Pero bueno, pues ahí hubo un desvío técnico de recursos que sacan del cauce la naturalidad de lo que es el ramo 33 y se va a otras cosas. Lo que Carlos exponía respecto del PAE es que la ley sí dice que hay que promulgar un PAE, pero nadie te lo pide. O sea, ¿quién te lo pide? Te lo piden los periodistas, los medios de comunicación, pero además te lo piden, ojo, con mucho respeto, va a estar fuerte el comentario, te lo piden con acompañamiento, te lo piden con extorsión. Oye, no sacaste el PAE a tiempo, porque traen una agenda muy precisa, la prensa especializada. No, si está a tiempo, el PAE está publicado, verlo en los estrados, verlo en la Gaceta y verlo en el micrositio de Internet. No, bueno, es que tu PAE, no. A ver, ¿qué me estás evaluando? O sea, en tu seguimiento periodístico, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿quieres dinero? Dinero no tenemos, no hay y no trabajamos así. Y sí, nos pusieron un periodicazo, que el municipio fulano y tal, donde trabajamos Carlos y yo, no había cumplido que era un municipio oscuro, que tenía una malversación del recurso porque no se publicó. En el mejor de los casos, lo que se hace es un oficio y le agregas una copia en digital para los órganos fiscalizadores de decirle, ya cumplí. Si el programa anual de evaluación está bien o está mal hecho, no hay quien te diga nada. En otras palabras, y retomando lo que decía Carlos y tu comentario, Everardo, es que pues no sirve para nada. Para tareas escolares, pues no le veo mucho sentido. Digo, es padre que los chicos pues vayan introduciéndose en estos menesteres, en estos terrenos, que ya les llamamos de ligas, pues si no mayores e intermedias, pero no genera mayor aportación, excepto mecanismos de extorsión, porque si hubo municipios que se les fue, otros no sabían, no conocían, no hay el personal capacitado que lo sepa hacer, otros ni el calendario conocían, no te llega un oficio del órgano fiscalizador, no te llega un oficio, porque además no es su facultad. Bueno, ni el Coneval te manda un oficio que te digan, oye, en tal fecha usted tiene que presentar su PAE. No te lo dice. Y como menciona Carlos, no corre agregado a la cuenta pública. Entonces, la evaluación se tiene que hacer en otra vertiente, se desaparece el Coneval de acuerdo con lo que se discute hoy en el Congreso de la Unión, uno de los órganos autónomos que parece que se va. El tema es quién va a realizar esas funciones de seguimiento y evaluación, emitir lineamientos, o sea, el acompañamiento de todo lo que implica, o también lo van a desaparecer.
Eso a mí en lo personal sí me preocupa. Más bien hay que darle un sentido a esta evaluación, hay que darle una aplicación, y no solo con los recursos federales, ¿no? También con los propios, porque al final del día, independientemente del origen del recurso, todos son públicos, todos vienen de la aportación de la población vía los sistemas de tributación que tenemos y pues la renta de los bienes de la nación, como el petróleo, por mencionar el más representativo. Perdóname, Carlos, discúlpame. Gracias, doctor. Eh, una respuesta muy breve. Sí, en efecto, tiene toda la razón el compañero Gerardo. Se trata de dos procesos diferentes dentro del ciclo presupuestario, eso lo sabemos justamente todos, ¿no? Evaluación por una parte, fiscalización es una situación muy diferente. Sin embargo, también hay que recordar que la naturaleza de la cuenta pública es un conjunto de información contable, financiera y programática. En ese sentido, pues el PAE es una evaluación programática. No se puede definir de otra manera, evaluar programas presupuestarios. En ese sentido, si no existiera la posibilidad de que se emitiera o se enviara información programática para la fiscalización que realizan las entidades superiores de fiscalización, pues tampoco se pediría el informe anual de ejecución del plan, informe evaluatorio, o más información programática que se pide como anexo a la cuenta pública. Y concretamente en nuestro Estado de México, que es donde nos desarrollamos, el artículo 68 del reglamento de la ley de planeación se establece claramente, por ejemplo, que derivado de los informes y de las evaluaciones que realice la UIPE, el órgano que evalúa, en la mayoría de los casos cuando no se contrata, pues el órgano interno de control tendrá esa información. Y vean lo importante que es cómo funciona este esquema. El órgano interno de control va a tomar la información que ya evaluamos, ya vimos cómo terminó el proceso de seguimiento y necesitamos un proceso de evaluación y va a determinar su programa anual de auditoría. Y es básicamente lo que quisiera aportar, es decir, uno, la naturaleza de la cuenta pública y dos, que dentro de las facultades que establece nuestro ordenamiento local, por lo menos en el Estado de México, que nos faculta, y dentro de esta área de oportunidad donde nadie revisa el PAE, considero que es la mejor opción para llevarlo a cabo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, pues no sé si alguien tenga otro comentario antes de despedirnos. Iván, tú me dices, me marcas los tiempos. Pues yo felicitar a los ponentes, las 4 ponencias que se presentaron, muy interesantes. Y como tú bien afirmabas hace un rato, pues las 4 tienen como denominación común el hecho de evaluar o de valorar cuáles son los alcances que tienen los gobiernos municipales. El Observatorio Social de Brasil me pareció muy interesante. Guillermo, que hasta pida cena, tiene algo que ver con iTunes, Trabó. con el campeón. Pues también muy interesante, yo creo que es algo que me interesa leer con detenimiento tu ponencia en extenso, si es que la enviaste para también, a ver qué podemos rescatar de ahí para lo que estamos haciendo nosotros, sobre todo aquí en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Autónoma de Chiapas, a donde me encuentro yo a sus órdenes como coordinador general y ahora pues participando en IGLOM, un poco como comité organizador, pero también como anfitrión, ¿no? Aquí estamos en Chiapas, ojalá y más adelante puedan ustedes estar aquí con nosotros en la Autónoma de Chiapas y Chiapas, que es un lugar muy bonito para venir a visitar, ¿no? Entonces está ahí la invitación para que cuando tengan oportunidad nos visiten. Y y bueno, bueno, el tema de inteligencia artificial, que también hubiese sido interesante que Rubalcaba nos hubiera acompañado hasta este momento para hacerle un par de preguntas, pero bueno, yo ahí, para ya ir cerrando la mesa, ahí la dejaría, ahí concluiríamos, y al menos que alguien tenga algún otro comentario. Y bueno, no sé si de IGLOM esté alguien presente y que nos diga si ya con eso concluimos. Agradecerles a todos los ponentes. A ti, Gerardo, gracias No, al contrario, gracias por por la tu oportunidad, la moderación. confianza, a los compañeras, compañeros, sobre todo a los ponentes, gracias por su paciencia, perdón los traspiés,
Es algo que hacemos con frecuencia, pero pues sí nos sorprendió un poquito, pero no pasa nada, estamos acostumbrados y al contrario, pues muy honrado de que me haya tocado la suerte de moderar esta muy interesante mesa. Me llevo cosas, ya tengo una lista de apuntes aquí bastante notables que seguramente nos están viendo mis alumnos en Facebook. También un saludo a toda la comunidad que nos sigue en Facebook. Y seguramente esta tarde vamos a comentarlo en clase. Muy bien. Y muchas sesiones más. Y por supuesto, aprovecho en lo personal esa amenaza, Iván, en cuanto las condiciones lo permitan, estaremos en Tuxtla Gutiérrez. De hecho, Carlos y yo sí pensábamos ir. Fíjate que es de los pocos estados de la República que no conozco y tengo extraordinarias referencias. Difiero de los políticos que andan diciendo barbaridades, que Chiapas, que Guerrero, que Pues Oaxaca. el pretexto estaba dado, Gerardo, ¿no? No, Estaba bueno, el Congreso este, IGLOM. sí, y bueno, pues aquí está la muestra de que Chiapas es una parte muy importante de México y Chiapas es México. Muy bien. Les dejo en el chat mi correo electrónico por cualquier Por cosa, favor, iván.espinosa@unach.mx. Cualquier cosa estamos a la orden, ¿no? te Pues, amenazo con irte a visitar. sí, con muchísimo gusto, Gerardo. Yo los dejo porque, bueno, está muy movido acá el asunto. Aparte del Congreso IGLOM, tenemos un congreso convocado por ANUYES, la Ujú, Conferencia lo Internacional sé. de ANUYES. Tenemos a MERIAF y el AMPEI, que es la Asociación de Educación Internacional. Y por otro lado, también en un rato más, a las 4 de la tarde, los invito, hay un conversatorio pues, no de última hora, pero sí hace poco propusimos desde el CEDES, que tiene que ver con la planeación municipal. Creo que lo